Bienvenidos, yo soy Walter Sarabia y aquí comienza Narraciones de un Burro. ¿Qué tal, amigos? Ya hacía un tiempecillo, ¿no? Una semana, un poquito más, de que no nos escuchábamos. Bueno, ahora nos visita una señorita que dice que es un poco subnormal. No, mentira, Elena. Bueno, diré su nombre. Ella es Elena Gómez. Una curiosa. Bueno, sí, una curiosa porque es del Club de los Curiosos, de ese programa que está dándole duro en iVoox. Y nos ha hecho llegar un relato de su pluma y letra. Así es de que, ¿qué les parece si damos paso al relato y nos escuchamos al final, como lo solemos hacer? Que lo disfrutéis. El monstruo, por Elena Gómez. La angustiosa llamada que se recibió en el puesto de la Guardia Civil de Alpinos sacó de su letargo al cabo Rodríguez. Las guardias nocturnas en aquel lugar perdido podían llegar a ser soporíferas. Así que cuando aquella mujer gritó al teléfono que algo o alguien estaba acechando su casa en el pueblo de al lado, se puso en marcha sin dilación. Rodríguez y el guardia Muñoz se adentraron en la oscuridad con el todoterreno. La casa donde se había desatado el pánico estaba algo alejada de la población, por lo que era muy probable que la familia hubiera oído ruidos provenientes del bosque cercano o que alguna limaña se hubiese acercado a husmear por los límites de la finca. Seguro que no era nada importante, pero era mejor acercarse y echar un vistazo. En los últimos tiempos se habían recogido algunas denuncias en este sentido. Quizá era un caso de histeria colectiva o quizá estaba pasando algo peligroso en la comarca. Tardaron casi media hora en llegar, y eso que apenas había 20 kilómetros entre ambas localidades. Pero los caminos, porque llamarlos carretera era una infamia, parecían obras del mismísimo diablo. Durante el trayecto, la única luz que distinguieron fue la de los focos del coche, y no vieron ni un alma. No se terminaba de acostumbrar a la soledad del medio rural. Echaba de menos las ciudades, que nunca duermen. Pensar que la misión más arriesgada de esa semana iba a ser perseguir un jabalí o algo similar lo sumió en una profunda turbación y le hizo recapacitar sobre las muchas decisiones erróneas que había tomado en su vida. Como aquella de dejar el cuerpo cuando terminó sus estudios universitarios. Creyó que triunfaría en el sector privado. Se sabía el mejor en su especialidad, pero ahora que rondaba el medio siglo de edad, se daba cuenta de que quizás habría medrado más y mejor como garante de la seguridad ciudadana. Quién sabe si ahora tendría mayor rango, mayor responsabilidad y sobre todo mayores probabilidades de no trabajar en el culo del mundo. También se arrepentía de haberse enamorado de aquella mujer. Hubo muchas antes de ella y unas cuantas después, pero nunca intuyó que tocaría a fondo a su lado. No lo vio venir. Los excesos, las peleas, los celos. Su existencia se volvió del revés hasta que lo perdió todo. Y ahora, ahí estaba, dentro de una patrulla en mitad de la nada, yendo hacia ningún lugar, al lado de un compañero fondón y deseando un poco de acción para
conseguir el ansiado traslado a Luco. Cuando llegaron a la propiedad, encontraron todas las luces de la casa encendidas. Era una vivienda moderna, un chalet en el campo. En el porche vieron a un hombre de unos 40 años fumando, con ademanes nerviosos. Después de los saludos pertinentes, los invitó a pasar al interior, donde estaba su esposa tomando una tisana con otra joven que resultó ser la cuñada, que pasaba unos días de visita en casa de sus familiares. Las dos mujeres tenían el gesto desencajado. Lo que habían vivido, fuera lo que fuese, les había provocado un terrible impacto. «Lo que hemos visto no es humano», repetía una y otra vez la dueña de la casa. Describió al ser que había vislumbrado al fondo del jardín como una enorme bestia negra, con forma humanoide y brillantes ojos rojos. Lo peor de la experiencia, según sus declaraciones, fue el vacío emocional que sintieron al verlo. Durante la visión, se habían quedado petrificadas. No podían desclavar sus pies del suelo y notaron un frío atroz del que todavía no se habían podido desprender. Rodríguez quedó impresionado con el relato. Las mujeres tenían un miedo atávico. Aquello era demasiado raro para tratarse de un simple lobo, así que se llevó a Muñoz para echar un vistazo por la zona donde supuestamente se habían adentrado el misterioso ser. No vieron ni percibieron nada, ni siquiera había huella que rastrear, ni olor animal alguno. Pidieron a los miembros de la familia que se personasen al día siguiente en el cuartel para formalizar la denuncia, pero no pudieron ofrecerles mayor consuelo que la promesa de volver si veían de nuevo algo extraño. Nunca lo hicieron. Unas cuantas semanas después del suceso, el dueño de la casa llamó para informar que se marchaban del pueblo. El pánico se había apoderado de aquellas personas hasta el punto de tener que dejar todo atrás. Por su parte, el cabo Rodríguez recibió la noticia de que tanto ansiaba, aunque le dejó una sensación agridulce en la boca del estómago. En el plazo de un año, el cuartel sería clausurado de forma indefinida y todos sus integrantes serían trasladados a comandancias más grandes. Proteger a la población mermada de la comarca no salía rentable. Aún así, Rodríguez contó los días para alargarse de aquel agujero. Pero ese año no transcurrió como tenía previsto. Hubo varias denuncias en el mismo sentido, en distintos pueblos aledaños, y en ningún caso se descubrió nada nuevo. Incluso intervino la Seprona, por si el animal que asustaba a los vecinos de aquellos pueblos era una pantera o alguna otra fiera exótica, escapada de alguna finca con dueños caprichosos. Pero nada. Los testigos insistían en que era un ser sobrenatural que helaba la sangre a quien se cruzaba con él. La psicosis se extendió y fueron muchos los que cerraron sus casas para emigrar a zonas más pobladas. Rodríguez empezó a sentir un hondo vacío en su alma. Era injusto que en poco tiempo se fuera a desproveer de protección a los pocos valientes que habían decidido plantarle cara al engendro y quedarse en sus pueblos cada vez más vacíos. Sin embargo, lo que cambió a Rodríguez para siempre fue su propio encuentro con el monstruo. Fue una madrugada en la que terminaba de hacer la ronda por unas naves agrícolas junto a la Sargento Alvarado, su jefa. En el cuartel eran 5, así que era habitual que la persona de rango superior realizara las mismas tareas que el resto. A Rodríguez le gustaba patrullar con ella porque
era de la zona y conocía a la perfección el terreno, por lo que siempre era más fácil cumplir con sus obligaciones. Pero eran días aciagos para Alvarado, y aquel día se mostraba taciturna y malhumorada. Por un lado, no creía que las apariciones fueran reales. Estaba convencida de que era un bulo que estaba atemorizando a su gente de modo innecesario. Y le entristecía ver cómo el asunto estaba derivando en deserciones masivas que estaban dejando a Lapinos y su entorno más desierto que nunca. Por otro, el próximo cierre del cuartel le obligaría a separarse demasiado tiempo de los suyos. Había pedido el traslado a la capital más cercana, pero eso no era consuelo para alguien que había batallado tanto por defender el orden en aquella tierra baldía. Cuando saque a mis hijos de la escuela tendré que cerrarla. 3 niños son muchos para este lugar. No hay esperanza, estaba explicando a Rodríguez, que la escuchaba aburrida, cuando este dio un respingo y con gritos asustados le hizo parar el coche. Había visto algo moviéndose detrás de unas alpacas de paja. Quizá había llegado el momento de enfrentarse al ser que llevaba tanto tiempo amedrentando a los habitantes de la zona. El cabo desenfundó su arma y, aterrorizado, se acercó con cautela al lugar donde había visto movimiento. Entonces lo vio. No hubo lugar a dudas. Era enorme, unos 3 metros de altura. Sus ojos ardían como 2 brasas incandescentes. Y lo peor, parecía una sombra intangible. Aquella cosa era etérea. Parecía configurada por un humo espeso, pero tenía forma humana. Rodríguez se quedó helado y a su vez sintió una tristeza infinita. Por unos segundos deseó ser engullido por la nada que conformaba la silueta de la extraña criatura. De pronto escuchó 2 fuertes detonaciones tras de él y recobró la conciencia en su realidad. Por unos minutos Rodríguez había sido hipnotizado y a su compañera, al no encontrar respuesta a sus órdenes de volver con ella, no había tenido otro remedio que disparar al aire. Cuando volvieron al vehículo, él explicó con detalles lo que había vivido, todavía horrorizado por la ausencia de emoción que le había provocado el ente. A pesar de no haber visto nada, la sargento Alvarado creyó a Rodríguez. Nadie puede fingir ese estado de pánico. Hubo reunión urgente en el puesto, donde se concluyó que no estaban ante un caso de comportamiento obsesivo colectivo, sino que una grave amenaza se cernía sobre la comarca de Alpinos. La sargento decidió informar de la situación a sus superiores y solicitar refuerzos. Estaba convencida de que el monstruo solo se dejaba ver por las personas que deseaban de algún modo salir de ese lugar condenado al fracaso. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Todavía quedaban vecinos comprometidos con su tierra y trabajarían juntos para expulsar a la negra sombra. Los refuerzos no llegaron y los informes quedaron olvidados en el cajón de algún despacho importante. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. Una suerte de carambola del destino hizo que los héroes de Alpinos recobraran la esperanza. La noticia del monstruo llegó a oídos de un periodista de investigación y pronto el caso estuvo en boca de los amantes del misterio. Acudieron reporteros de todo el país a grabar las declaraciones de
cuantos quisieran contar lo que estaba pasando. Salieron en programas de televisión y radio, de aquí y del otro lado del océano, atrayendo así a multitud de curiosos. Muchos de aquellos informadores sugirieron que a la comarca había llegado seres de otros planetas. Otros afirmaron que se trataba de una entidad arquetípica que traía malos augurios. Pero ninguna de las macabras especulaciones causó daño alguno. Al contrario, el efecto mariposa había sacudido sus alas. Se abrieron bares, restaurantes, hoteles, tiendas de recuerdos, servicio de guías turísticos y deportivos. Se restauró el patrimonio cultural y natural de la zona para atraer otro tipo de visitantes. Se amplió la escuela y se creó una biblioteca. Se dispuso de un centro médico adecuado. Se mejoraron las infraestructuras. Se implantó algo de industria. Y por supuesto, no se cerró el cuartel. El número de habitantes creció y muchos volvieron a sus hogares. El monstruo se fue apareciendo cada vez menos conforme la gente se hacía más fuerte y segura de sus posibilidades. Así fue como terminó convirtiéndose en leyenda local y el símbolo de nuestros miedos en los cuentos de buenas noches. Por su parte, el cabo Rodríguez tuvo pesadillas durante meses. Su mejor terapia fue dejarse contagiar por el espíritu de lucha de Alvarado, en contraste con otros afectados. El episodio del encuentro le dio motivos para desear quedarse. Y a partir de entonces, su único objetivo fue no dejar a ningún pueblo sin el amparo de una guardia civil. Nunca dejó de sentir miedo. Muchas veces quiso huir, pero convirtió ese desasosiego en su mejor arma. La familia que formó en Alapinos, junto a una vecina que jamás cuestionó sus acciones, fue su mejor apoyo durante los siguientes años. El monstruo, por Elena Gómez. Bueno, ¿y qué les ha parecido el relato de nuestra amiga Elena Gómez? Buenísimo, ¿verdad? Un poco curioso qué es lo que pasa regularmente cuando se da un caso como este. Como ya dije al principio, Elena, bueno, no tengo nada de qué decir de ella, al menos en su biografía, solamente que es escritora, ha ganado algunos premios donde ha participado y creo que está próximamente a publicar un libro. Pero para todos ustedes que están interesados también en ella, muy pronto lo iremos compartiendo ahí en la página de Facebook y en la página de Narraciones de un Burro. Y también, si quieren escucharla, quieren escuchar lo talentosísimo que es, pues también pueden darse una vuelta por ahí, por el Club de los Curiosos, que es donde ella participa. Bueno, junto conmigo, en ocasiones. Yo participo ahí también. Y nada, amigos y amigas, espero que les haya gustado el trabajo de Elena Gómez. La pueden encontrar en sus redes sociales con el mismo nombre, en Instagram o en Facebook. Ahí tiene y comparte algunas cosillas muy interesantes. Así es de que me despido desde Los Ángeles, California, no sin antes recordarles que si les ha gustado este relato, compártanlo con sus amigos. Y si no les ha gustado, compártanlo con sus enemigos, que ya les haremos la vida imposible, ustedes y yo. Nada, chicos, denle like, compartan y nos leemos en los comentarios. Recuerden que pueden escucharme en cualquier plataforma que ustedes deseen. Y si me estás escuchando desde cualquier plataforma, déjame un mensaje o suscríbete a la página de Facebook de Narraciones de un Burro por Walter Sarabia. Ahí nos podemos leer y nos podemos escribir si lo desean. Bueno, ahora sí, me despido.
y nos escuchamos en el próximo programa.